créeme, José, no, lo importante es poder estar con nuestra gente y poder seguir viviendo nuestra fe como comunidad y viviendo nuestra fe como hispanos latinos que somos en los Estados Unidos, con todos los dones que Dios nos ha dado para poder compartirlos a los demás y también pidiendo también que la iglesia también nos ayude a seguir creciendo, dándonos las herramientas necesarias para poder continuar siendo misioneros gozosos del Señor. Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. ¡Bienvenidos! Andamos, espero que muy bien, ya listos para terminar o llegar, mejor dicho, al momento actual con el obispo Arturo Cepeda. Ahora sí, ya nos platica cómo se convierte en el obispo más joven en Estados Unidos y todas las cosas que empieza a hacer padrísimas en Detroit y mucho pues con los latinos y cómo precisamente por su juventud y por todo lo que está haciendo empieza pues a meterse mucho en tema de los ministerios hispanos de los latinos en Estados Unidos y cómo siguen pues cerca de su corazón y bueno, es una platicada que pudo haber sido varias horas, pero sabemos que tiene una agenda muy ocupada y pues bueno, esperemos que la disfruten tanto como nosotros, que pidan mucho por él. Yo creo que pues bueno, le quedan pocos años, creo yo, me estoy aventurando y así, no soy el papa, ni el nuncio, ni nada, pero bueno, yo creo que Monseñor Cepeda pronto, en algunos años va a ser arzobispo de alguna diócesis importante y bueno, pues ojalá que haya más obispos así, necesitamos liderazgos así latinos en Estados Unidos. Espero que disfruten tanto como yo, sí, estoy aquí con Marcelo, mi hijo, espero que, bueno, lo bueno es que ya están acostumbrados. Dios los bendiga, nos vemos del otro lado. Monseñor Arturo Cepeda, un placer tenerte otra vez aquí para ahora sí llegar a la fase de tu vida en la que estás actualmente. Nos quedamos la vez pasada en cómo pues el Señor de San Antonio te llamó a ser obispo a Detroit y apenas íbamos a platicar por ahí, entonces ahorita vamos a platicar de eso. Qué padre que estás aquí con nosotros otra vez en Platicando en Católico. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por la invitación y también quiero agradecer a todos tus seguidores, a todos los que están acompañándonos en este podcast, recordando siempre que el Señor resucitado está con nosotros y nos acompaña, siempre camina con nosotros. Amén. Me gustaría comenzar con una oración breve, Dale, pidiéndole al Señor que envíe su Espíritu Santo a nuestros corazones para que continuemos proclamando la buena nueva del Señor con gozo. Amén. Amén. Padre Santo, amén. Muy Al ratito bien. te vamos a pedir la bendición, ¿eh? No crees que te Claro vas a que sí. escapar, Señor. Oye, a ver, pues entonces nos estabas diciendo cómo, digo, no me acuerdo si lo dijiste tú o lo dije yo, pero al final fuiste designado obispo de Detroit y pues el obispo más joven en Estados Unidos en ser, bueno, pues sí, en ser, a ver, ¿se dice ordenado o es consagrado? Porque los cardenales son creados, que los obispos que son Ordenados. ordenados también. Sí, Porque nos sí, es la tercera orden. es la tercera. Sí, ¿verdad? El tercer rango. Bueno, el tercer rango no es orden, ¿verdad? Pero sí, Ujú. porque es diácono, sacerdote y obispo, ¿verdad? Así es. Órale, bueno, estamos aprendiendo también cosas nuevas. Entonces, Así es. te dijeron esto, te llegó. ¿Cómo funciona esa parte, Monseñor? Digo, ya sé que al final pues es el Papa Francisco, pero en el proceso pues dicen que tiene que ver el nuncio y luego también tu arzobispo local. Y ¿cómo fue para ti? ¿O simplemente, pues te llegó una cartita o una llamada? ¿Cómo estuvo esa parte? Pues mira, buena pregunta. Sabemos por medio de el derecho canónico y las estructuras eclesiales que, claro, el Papa es el que nombra obispos para que sean ordenados a un territorio, a una diócesis, y para que llegue prácticamente tu nombre hasta
el escritorio y los oídos del Papa, pues toma todo un proceso. Así que Claro. los obispos, nuestros hermanos obispos por regiones, siempre tienen que tener en mente algún candidato para que pueda ser considerado ser obispo. Ujú. En mi caso no tenía ni la menor idea, créeme, José, esa fue una Sí, nos platicabas que tú sorpresa. estabas muy contento, ¿no? Con lo que Y estabas sigo haciendo, contento porque o yo sea, estaba pero muy bien. clases en la catedral, o sea, todo Es, estaba padrísimo, ¿no? o sea, eso era parte ya de mi vida, ni quién iba a estar pensando que ibas a terminar aquí, prácticamente como misionero. Estaba de rector en el seminario, que es mi alma mater, el mismo seminario que me ayudó a crecer y a formarme como sacerdote en San Antonio, en el seminario de la Asunción, Ujú. seminario que quiero mucho. Y Saludos a todos los de San prácticamente Antonio que nos a escuchan todos los de San Antonio que están escuchándonos, y saludos. a todos los Y graduados de ahí, ordenados, etcétera. a todos mis hermanos, prácticamente, pues ahí mi familia vive, toda mi familia está ahí en San Antonio. Y sucede que una vez que el Papa toma su decisión y acepta nombrar a un obispo, es por medio del nuncio el que hace llegar el mensaje con el que te dicen, pues ha sido nombrado obispo. Y Ujú. así de fácil, así te lo dicen, ha sido O sea, nombrado obispo. te marca el nuncio, Así. El nuncio o- es el que te habla por teléfono. pero sí es llamada, no Yo es una es cartita así con... no, es una llamada, yo estaba, recuerdo muy bien, nunca se me va a olvidar esa parte de mi vida. Yo Ujú. estaba en una reunión con el equipo de formadores del seminario esa mañana y estábamos en reuniones y mi asistente llega a la oficina para decirme, es urgente, pero necesita tomar esta llamada. Y ella, mi asistente, sabe muy bien que es únicamente cuando es una urgencia que puede interrumpir en una de nuestras reuniones de formadores. Ujú. Y entonces se me hizo raro, digo, y necesito tomarla en este momento. Y después ella dice, sí, es el nuncio el que está en el teléfono. Dije yo, a ver, María, bueno, vamos a ver. Y así es, el anuncio simplemente te dice, en primer lugar, asegurarse de que sí está hablando con la persona correcta, esa es una. Estaría muy Y después triste que nada no. más decirte, el Santo Padre, que en el 2011, el Santo Padre era Benedicto XVI, Ujú. y te dice, el Santo Padre ha tomado la decisión de nombrarte obispo. Órale. Y así ese día fue un double shock, como decimos, una sorpresa, doble sorpresa, porque este, tomé un tiempo nada más para procesar lo que me acababan de decir, y después te dice ahí mismo, en ese mismo instante, te dicen, y te nombran como auxiliar para la arquidiócesis de Detroit. Así que dos preguntas en ese momento. En primer lugar, obispo, ¿estás seguro? Sí. Ah, te pregunta o te avisa, así, así Te es. avisa. Ah, Claro, al último las después te preguntas son pregunta, internas. ¿vas a aceptar? Pero te dice, sí, obispo y Detroit. Dije yo, Detroit, ¿cómo fue Está muy al eso? norte. Yo no tenía ni la menor, yo no conocía la ciudad de Detroit, para serte sincero. O sea, yo conocía nada más una ciudad en Michigan, pero pues ya simplemente no había nada, ninguna conexión. Ujú. Y entonces ya el nuncio te hace la pregunta si aceptas. Y claro, ¿cómo vas a decir no? Si estás bajo ¿Tú obediencia. ya conocías Es- al nuncio? ¿Tú ya lo conocías o no? no, ¿Era tampoco. 2011? ¿Venía En el llegando Vígano o era 2011, lo último de Zambi? Zambi. Ah, lo último, ¿verdad? Porque en el Sí, sí, 2011 el llega Vígano, último ¿no? parte, sí. Y entonces, pues sí, te dije, bueno. Y entonces, ya una vez que aceptas, ellos ya te dan instrucciones. Necesitas hablar inmediatamente con el arzobispo de Detroit, necesitas hablar con el arzobispo de Pero ¿a San poco tú eres el Antonio. que les avisa? ¿O ellos ya sabían o no? ¿Cómo es eso?
No, Ah, no, wow, yo no nadie sabía esa sabe parte hasta entonces. que O sea, el nadie Papa y el sabe. nuncio. El Papa le dice a Nuncio, Ah, esto es lo que quiero y esto es lo que estoy pidiendo de tal persona. ujú, Y una vez que ya aceptas, entonces eres tú, porque es todavía bajo secreto prácticamente el nombramiento. órale. Ellos son los que te dicen después qué es lo que va a suceder. Tienes que comunicarte, tienes que hablar con estos obispos Tú le y avisas. se va a hacer público en 15 días. Ah, órale. Y durante ese tiempo no puedes decir que has sido A nombrado nadie, nadie, te a estás nadie. mordiendo la No, lengua. dices tú, Ave Oye, pero ¿a María. poco tu asistente que sabía que marcó el nuncio así, no te preguntó, todo bien? No te veía así Pues sí, te diferente. preguntan y yo nada más, sí, sí, no, Me nada quedé. más hablaba para saludarme. Mandaba- Oye, porque normalmente nuncio marca para regañar o para hacerte obispo, ¿no? Son las dos cosas. ¿Será? Sí. Así es, esa es la historia y simplemente, pues sí, sí, es una sorpresa muy grande y además también, pues tú tienes estos sentimientos encontrados, claro, de decir, bueno, ahora, o sea, cambia prácticamente en ese momento Todo. también tu ministerio, todo y tus planes, y estamos nosotros en ese momento ya en la recta final de las evaluaciones y el término del año escolar en el seminario. Estoy trabajando en haciendo las evaluaciones de todos nuestros seminaristas. O sea, cambia todo esto. Y entonces tengo nada más 15 días para venir a Detroit y poder hacer el anuncio, la rueda de prensa y hacerlo público. ¿Y cuánto tiempo? O sea, son 15 días para el anuncio, pero ¿cuánto tiempo te dan para ya dejar todo en orden? ¿O también es 15 días, ya tienes que estar allá? Bueno, en mi caso fue 15 días prácticamente porque Ah, todo. Detroit ya tenía en planes, ya se habían nombrado 2 obispos auxiliares Ujú. y ya tenían la fecha para la Ah, ordenación. A mí, 15 días antes me dicen, pues vas a unirte con ellos. Hablé con el arzobispo y me dice, ya tenemos, todo está listo. Y entonces el día de tu ordenación es el 5 de mayo, imagínate, 5 de mayo del 2011. No, no, esto fue toda una experiencia, Dios sabe por o qué, sea, pero ni no. chance de eh, nada, entonces. de absolutamente de nada, no puedes tampoco ni mencionarle a la familia, imagínate. O sea, porque todavía yo simplemente le tuve que decir a la familia, pues salgo para Detroit, tengo una reunión. Ah, muy bien. Y lo prendieron en la tele. Y Y después bien, sí, les digo, no, vean las noticias de Detroit. que el obispo más joven en Estados Unidos se dieron cuenta Y por las así noticias. fue, y así es. Y entonces, ya después de la ordenación, pues sí, ya tuve la oportunidad de regresar a San Antonio y tuve la oportunidad de, pues ya nada más prácticamente terminar el ciclo escolar Bueno, lo bueno es que ya y estaba en las últimas, ¿no? De mayo. pues, sí, ya, y de regreso nuevamente a Detroit a conocer este, la diócesis, la arquidiócesis. Y así es como comienza Wow. todo este peregrinar. Oye, Y y, sin y embargo, o sea, sí. Dime, cuéntame. no, pero platícanos de esa parte, porque bueno, pues sí, digo, como ya nos has platicado, como mexicano, llegando pues joven, muy joven a San Antonio y viviendo ahí todo, con una pues, ciudad, no sé cuál sea el porcentaje, pero pues muy mexicana, te vas literal a la frontera con Canadá, en el mero, pues es Midwest, ¿verdad? En el mero centro del país, al norte, pues a un lugar en el que claro que hay latinos, ¿verdad? Pero no Claro. la misma presencia para nada, ¿verdad? Y es otra cosa completamente. No hablo del clima ni de esas cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo fue llegar a una ciudad así? Y pues tal cual, una ciudad completamente nueva en todos los sentidos. Platícanos un poquito de esa parte de cómo es llegar a algo así como obispo recién ordenado y aparte, ¿cuántos años tenía? Súper joven, ¿verdad? O sea, algo, pues, digo, anormal, por eso, pues, fuiste el más joven, ¿verdad? Así es, José, gracias. Sí, tenía 41 años cuando fui Súper joven. nombrado ya y ordenado obispo. Wow.
te puedo decir que fue un momento y gracias a Dios, y es únicamente con la ayuda y la gracia de Dios que tienes esa oportunidad de prácticamente conocer una nueva iglesia, de tener esa experiencia de misioneros. O sea, sin duda alguna, yo simplemente me sentía claro, estoy aquí para el servicio de la iglesia, el servicio de Dios. Y no fue fácil, toma tiempo, toma ajustarte un poco a toda esta realidad, conocer nuevas gente, inclusive conocer a mi nuevo arzobispo que tenía yo en Detroit. Mira, te digo, te cuento esta anécdota que nunca se me va a olvidar y la quiero compartir. Cuando volé a Detroit para poder, un día antes de la rueda de prensa, ya tenía claro mi vuelo. El arzobispo, junto con su secretario y el vicario general, fueron los que me recibieron en el aeropuerto. Ujú. Llego al aeropuerto de Detroit, es la primera vez que estoy yo ahí, o sea, te digo, yo no conocí ni el aeropuerto, con eso te digo, a veces nada, y te digo. Así que después de ahí, tú sabes que tienes que bajar por las escaleras eléctricas para ir a recoger tu equipaje. Ujú. Nunca se me va a olvidar esa experiencia de que yo estaba temblando, temblando de terror, de emoción, yo no sé. Estoy yo bajando las escaleras porque yo todavía no conocía a nadie. Yo dije yo, Ave María, estamos como en esa experiencia de apenas ir a conocer la novia y ya te casaste, en otras palabras. Exacto. No, y así fue. Yo estoy bajando las escaleras y estaba rezando, estaba temblando, estaba emocionado y dije yo, a ver cómo me va. Vamos a ver, ya este es otro capítulo nuevo en mi vida. Y así fue. Iba bajando y estaban ellos ya prácticamente esperándome. Y ese fue mi primer encuentro con mis hermanos de Detroit. Ujú. Y ahí fuimos a la casa del arzobispo y estuvimos platicando un poco nada más y preparándome entonces para al día siguiente la rueda de prensa. Y todo es prácticamente, son muchas emociones, son muchas cuestiones y preguntas. Tú sabes, los medios de comunicación te hacen toda clase de preguntas, estaban muy interesados en conocer más de mí, de mi experiencia, de mi ministerio, un poco más de mi historia. Y prácticamente ese fue el primer paso que tomas, creo yo, y eso es lo que me ha ayudado siempre, es conocer a la gente, escucharla, quiénes son, saber sus historias. Y prácticamente esa apertura personal es la que te ayuda a irte adaptando poco a poco. Toma tiempo, desde tener que adaptarte al clima, como tener que adaptarte o sea, ir conociendo gente. No conocía absolutamente a nadie en la arquidiócesis, ni a un sacerdote, ni a alguna monja, a nadie. Y esa parte, monseñor, digo, la realidad en Estados Unidos, pues bueno, y más a lo mejor ahora que hace 9 años que llegaste, pues ahora está a lo mejor más crispado todo y más polarizado y todo, pero eras el más joven obispo y aparte de origen mexicano. ¿Cómo te fue Así con es. las dos cosas? No era que, pues este chavito, o sea, 41 años de obispo, es un chavito llegando de obispo a una diócesis, pues así, ¿verdad? Y aparte mexicano, o sea, ¿cómo te fue con la gente? ¿Cómo fue tú mismo, pues llegar a, no conocías a nadie, nos platicas, pero cómo fuiste conociendo a la gente y a lo mejor también quitándote pues estas, pues etiquetas, ¿no? Estos labels, ¿no? Que también pues es algo normal, ¿no? Pues está chavito y aparte, pues mexicano acá, que no hay tantos y tal, pues cómo, o sea, como que sí puede ser medio extraño, ¿verdad? A lo mejor hasta mismos sacerdotes, hasta mucha gente, pues muy tradicional, católica, ¿verdad? Pues para todos lados puede ser a lo mejor algo raro por la edad y por el ser mexicano, ¿no? En una ciudad así. ¿Cómo te fue con esa parte? Así es, José. Eso es con lo que uno que tiene que enfrentarse, especialmente cuando estás empezando a conocer a la gente de la arquidiócesis, a la iglesia, porque eh, tú vienes, o sea, no tienes ni idea de lo que vas a encontrar. Ujú. Y yo pienso que eh,
La bienvenida fue muy calurosa, fue una bienvenida, sí, le agradezco mucho a la gente también de aquí de la arquidiócesis, que me hayan aceptado inmediatamente en el sentido eh, de poder entender precisamente la belleza de la iglesia. Créeme, yo sé que tenían ellos más preguntas que yo, que yo mismo, porque precisamente las preguntas eran las mismas. La semana pasada les decía que estamos pues buscando gente que se involucre en Juan Diego Network de alguna forma. Si tú conoces a algún practicante o becario, como se les dice, que están estudiando en sus últimos semestres, que quieren empezar a ver pues hacia el futuro, nos interesa ver a largo plazo a nosotros, católicos comprometidos, discípulos de Cristo que quieren evangelizar realmente, formar, ayudar a entretener de diferentes formas y atractivas formas a católicos allá afuera. Bueno, pues esto puede ser un buen lugar. O tú ya te graduaste y quieres ser freelance en algunas cosas o trabajar de medio tiempo, buscando que muy pronto sea tiempo completo o algo. Bueno, pues también. O a lo mejor hasta de tiempo completo. No tenemos, o al menos ahorita pensado, una vacante así en el súper corto plazo, pero muy pronto vamos a llegar a eso. A lo mejor, pues bueno, hay formas de ver algo, ¿no? Estamos buscando creativos católicos que le muevan muy bien a todo lo que tenga que ver con creativo. También gente que escriba scripts, ¿verdad? O sea, sí, para podcasts nuevos que estamos planeando, más formales, más en serio, etcétera. No como esto que es así más casual, venga lo que venga, padrísimo, a gusto. Y bueno, pues también gente, digamos, que esté estudiando ingeniería industrial o algunas cosas de administración, project management, algo así. Necesitamos a alguien así que pues nos ayuda a poner mucho orden en varias de las cosas. Pero bueno, cualquier cosa en juandiegonetwork.com, en la sección de Únete, que abajo viene el link, ahí van a poder ver para poner sus datos o si alguien que conocen ustedes. Una cosa muy importante es que estamos siendo un equipo, pues sí, de discípulos, ¿no? Que queremos realmente seguir a Dios y de estas formas, pues sentimos que es nuestra forma de responder, de que estamos siendo sus instrumentos para poder llevar su mandato, el mandato evangélico de ir a proclamar su evangelio a todas las naciones a través de podcasts. Dios los bendiga, regresamos. ¿Cómo es que te nombraron obispo? Tienes 41 años. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Sí, ¡qué milagros! Sí, y después haciéndote las preguntas de tu origen también, claro, como mexicano. A ver, cuéntame. O sea, ellos tenían más esa curiosidad de ir conociendo a su pastor. Uh-huh. Y también para mí poder ir conociéndome también, ir creciendo en esa identidad como obispo. Imagínate, yo estaba presentándome como obispo, ni yo mismo me la creía, conciencia de María. Sí, 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 yo soy el obispo, soy el obispo auxiliar y, y es muy bonito. Yo pienso que es una oportunidad, en la que uno va creciendo y se da cuenta de la belleza de la iglesia y de la diversidad de la iglesia y también de cómo es la fe la que nos une prácticamente. Yo, empecé, en primer lugar tenía que entender, o sea, un poco las estructuras eclesiásticas en la arquidiócesis. Uh-huh. Se me pidió, entonces fue cuando el arzobispo pues me nombra entonces como delegado de una región. Tenemos 4 regiones. Uh-huh. Porque somos 4 auxiliares, obispos auxiliares y el arzobispo. Y entonces recuerdo muy bien cuando el arzobispo me dice, mira, te voy a nombrar entonces como regional de la región noroeste de la arquidiócesis. ¿Qué región? ¿Que tenía algo que ver con mexicanos o no tenía nada que ver? Buena pregunta, porque fue lo primero que le pregunté, le di, o sea, y yo lo tomé así, dije, pues me imagino que es porque es donde tenemos más a nuestros latinos, hispanos, mexicanos, le dije yo al arzobispo. Y esa pregunta le hice, le digo, bueno, y es donde entonces hay más
concentración de hispanos. Pues me dice, no, y nuestros hermanos hispanos están por todas partes de la arquidiócesis. Dice, no. Así que no están concentrados en ningún lado. no están concentrados, están en todos lados. Lo único que supe después de este nombramiento es de que me pide dirigir la región más grande de la arquidiócesis. Y todo eso es al nuevo. más chavo, pues tiene mucha energía, ¿no? Pues hay que darle el paquetón más grande. Ahorita, adelante, tú, adelante. Y así que sí, y continúo siendo el delegado. Esta es mi región y todavía tengo que supervisar. Tenemos 67 parroquias en esta región. Y es de la más grande. En cuestión de distancia también geográfica, también es la más grande, así que yo tengo parroquias que tengo que visitar en el área rural, por ejemplo, de la arquidiócesis, y me toma de donde yo vivo aproximadamente 2-3 horas por carro. O sea, no, es grande, grande, pero con tiempo yo lo primero que quería era especialmente conocer a la gente, conocer a nuestros staff, a todo nuestro personal en la Cancillería. No tenía ni la menor idea de dónde estaba la Cancillería, así que el primer lugar donde el arzobispo me pidió quedarme en lo que están buscando ellos un sitio para poder vivir fue en el seminario. Y era la primera vez que iba a conocer el seminario de Detroit. Me dice el arzobispo, espero que te sientas en casa. Y lo primero que le dije, claro que sí. Yo estoy en casa en el seminario. No hay aparte es un seminario, no conozco el de San Antonio, pero es un seminario muy bonito, ¿verdad? O sea, es un la capilla, o no sé si es iglesia o cómo, pero súper bonito, ¿verdad? Muy grande, muy bonito. Así es. Y estuve yo ahí aproximadamente 3 meses. En lo que estaban ellos tratando de buscar sitio para mí. Te digo, esa fue la bienvenida también, conocer. Oye, lo bueno es que llegaste en verano al menos. Y después tratar de buscar lugar físico. En mi lugar donde voy a vivir. Lugar en todos los sentidos. Y esa fue la primera experiencia. Después, una que también no se me olvida es de que habían identificado ya una rectoría, un curato, como le decimos en México, para poder, donde yo pudiera vivir. Y ahí es donde también iban a tener yo mis oficinas para el ministerio hispano, porque desde un principio el arzobispo me dijo, quiero que seas el vicario para el cuidado pastoral hispano. Muy bien. Tú sabes, en esos instantes tú dices sí a todo, créeme. Tú estás, claro, vamos a ver, muy bien. Así que voy a visitar el curato, y eso es una casa grande, la iglesia se llama en Santiago y está dentro de mi región. Eso es lo que pide el arzobispo, que los obispos regionales tengan su casa en la región, porque es más fácil poder comunicarte y estar con tus hermanos sacerdotes. La casa parroquial, el curato, había 3 sacerdotes viviendo ahí, y entonces me llevaron a visitarlos. Pero entonces la arquidiócesis ya tenía en mente de que entonces tendrían que pedirle a uno de ellos desalojarlo para que pudiera yo estar ahí. Y tú sabes, como buenos hispanos y familia, y dije yo, no es buena señal de que empezar apenas estoy llegando, y ahora sí, bueno, pues vámonos fuera tú, porque ya llegó el obispo. No es un buen mensaje. Llegando con pizza, la bandera blanca casi, ¿verdad? Sí, oye, dices tú, y entonces, y dije yo, bueno, pues estuve procesando, discerniendo, ¿cómo voy a, o sea, y también cómo le voy a decir al arzobispo? Pues no, yo no quiero esa casa, no, tampoco. Y entonces me lancé como buen hispano, latino, mexicano, desde el punto de vista familiar. Le dije yo al arzobispo, ¿sabe?
no tengo ningún problema, me da gusto y que pueda tener a mis hermanos sacerdotes. Le digo, pero ya estando ahí, no hay más lugar para poder tener yo a mi familia que cuando venga a visitarme, no hay. Le digo, ¿y cómo le vamos a hacer? Y me ayudó eso porque me dice el arzobispo, no, sí tienes razón. Dice, no, tenemos que buscarte otra casa donde puedas tener lugar para tu familia. Asunto Le dije yo, arreglado. dice, si no te molesta, vas a tener que quedarte en el seminario por lo pronto. Ningún problema. Y tomó aproximadamente 6 meses en estar buscando algún sitio y se consiguió, gracias a Dios, dentro de la región. Tengo mi propia casa, está en el mismo campus que de una de mis parroquias, Saint Owen. Y bendito sea Dios, porque entonces sí, ahora sí tengo lugar tengo mi propia capilla privada, tengo lugar para cuando viene a visitarme la familia. Aquí está tu casa, cuando gustes, José. No Así me que, digas que te tomo la entonces, palabra, monseñor. aquí estamos, aquí está muy bien. Y gracias a Dios, mira, eso fue ya. Y eso es muy, muy importante, también en tu vida sacerdotal y la vida de todo el mundo. Tenemos que tener un lugar estable, ¿verdad? Eso te ayuda también a poder seguir adelante y también eso era también crítico para mí poder tener ya un sitio estable. Y durante los primeros meses, claro, y inclusive el primer año, me la pasaba todos los días visitando parroquias, visitando sacerdotes, Sobre celebrando. eso quisiera entrar, ya que estás, para que lo vayas platicando mientras vas hablando de este principio. Hay gente que a lo mejor no se escucha, que no tiene muy claro qué hace el obispo. Es el jefe. Pues sí, el jefe de qué tiene que hacer, qué cosas solo puede hacer el obispo, que no puede hacer. Si nos puedes ir platicando mientras vas platicando de estas visitas, ¿cuál es digo, me queda a mí el tema del padre espiritual, que al final el obispo es nuestro padre espiritual, nuestro obispo local, etcétera, pero eso qué quiere decir en la práctica, si nos puedes ir platicando en la relación tanto con laicos como con tus hermanos sacerdotes, ¿no? Claro. Mira, el papel del obispo es precisamente ser el padre, el encargado de una iglesia local, ¿sí? Y de eso es lo que eso significa es poder estar siempre al cuidado pastoral de las almas que Dios te ha dado en su iglesia. Y tienes tú una iglesia en la que tú eres el pastor principal. Como pastor principal, entonces también tienes que ver por el bien y el cuidado de tu gente, de tu rebaño, de tus almas, y eso es por medio de tus hermanos sacerdotes, por medio del liderazgo de los laicos, por medio de las estructuras de la iglesia que tenemos actualmente, claro, y la celebración sacramental, que tenemos que estar al pendiente siempre de que podamos estar celebrando los sacramentos, precisamente que son los que nos unen al Señor y que nos brindan también ese camino para la salvación. Así que desde ese punto de vista, entonces tú tienes ya una responsabilidad, no de un rebaño, pero de toda una comunidad de fe que es grande territorialmente y que se encuentra en una diócesis. Así que ¿Y rindes cuentas al arzobispo frente a ellos, de ellos, o cómo funciona esa parte que a lo mejor así es es, más así es. administrativa, Siempre, pastoral? en cuestión administrativa, entonces también tienes que ir conociendo las estructuras, claro, tus parroquias, tienes que verlas desde el punto de vista de su vida sacramental, tienes que estar viendo también en otras palabras, eres como un store manager. O sea, en otras palabras, tienes que estar haciendo las preguntas clásicas de cuántas misas tienen, cuánta gente viene, cuántos bautizos, confirmaciones, funerales, cuál es la vida sacramental de esa iglesia que tienes tú, porque entonces tú como obispo también tienes que darle cuentas también a Roma, a la Santa Sede. Al final del año siempre se hace un reporte anual de cómo va la situación en cada una de tus parroquias.
Eso incluye también, entonces, estar viendo cuál es su estado financiero, cómo están bien, cómo va la situación, están en deuda, están tratando de sobrevivir. am, Se van a tener que cerrar algunas iglesias, como lo hemos hecho también aquí en la Arquidiócesis de Detroit, que hemos tenido que llegar a ese punto. Pero entonces, entonces la responsabilidad cae sobre el obispo, que es el que tiene que tomar esas últimas decisiones como tener que cambiar sacerdotes, moverlos de un lugar a otro. O sea, tienes que tener y eso es precisamente parte de tu papel como obispo. Órale. Así que eso es precisamente lo que uno empieza a hacer y conociendo, claro, a nuestros hermanos sacerdotes, a nuestros institutos de vida consagrada, las comunidades religiosas también son parte de el cuidado que tienes que tener. Tú sabes, monasterios, conventos de monjes, de monjas, religiosos, religiosas, y entonces una labor muy única que es parte de ser obispo es la celebración del sacramento de la confirmación, que es precisamente poder dar el don del Espíritu Santo a nuestras nuevas generaciones, y también a los que están pidiendo tener el sacramento de confirmación. Así que un 70% de mi trabajo en cuestión de sacramental son confirmaciones. Órale. Y después también entonces tienes tú misas regulares de entre semana y claro, fines de semana cuando tienes que ir a celebrar entonces el cuidado pastoral. Y también como tú eres una señal de la Iglesia Universal, tienes una señal de la unión eclesial. Así que cuando tú vas como obispo es una oportunidad para que la comunidad se dé cuenta de que somos parte de una iglesia universal, somos parte de una iglesia local también en Sí, Detroit. Así que eres Pedro para ellos, ¿verdad? El representante de Roma al te final, ¿verdad? representó, y así que es lo que yo le llamo las visitas pastorales, que es prácticamente poder celebrar la Eucaristía, que es el centro de nuestra vida sacramental, y escucharles. Y siempre por lo regular, pues sí hay mucho, siempre hay motivos, claro, de bienvenida, de fiesta, de poder Más si estar más si unidos son con latinos, nuestra ¿verdad? gente. Claro, eso sí. Y así que eso es prácticamente Órale. lo que uno hace también. Qué bueno que nos aclaras todas las diferentes realidades porque pues como que a veces, pues que él se dedique a, que el padre o el obispo tal, nada más a la parte espiritual. No, hombre, pues la iglesia no es nada más algo espiritual, ¿verdad? Somos cuerpo y hay que ver temas de lana, que ahora pues me imagino cómo va a estar a finales de este año, qué difícil van a estar las situaciones en muchas diócesis o qué difíciles están ya, ¿verdad? Tenemos que apoyar, hemos estado haciendo aquí un llamado a apoyar a sus diócesis locales, a cada quien, ¿no? Pero pues sí, es una organización tremenda que tienes que hacerla, como tú decías, de recursos, de gerente de recursos humanos, de director de planeación, de mil cosas. Entonces, aparte de la parte espiritual, y pues sí, nada Claro. más para dejar muy claro a los que a lo mejor no tenían muy claro esta parte, pero sí, el obispo es el único que puede el sacramento de la confirmación. Digo, puede delegarlo, pero es algo que se hace aparte antes de y es una cosa específica, extraordinaria, ¿verdad? Pero sí es algo que le corresponde tal cual a los obispos. Oye, monseñor, y a ver, platícanos, porque ya sé que el tiempo se nos va, si no nos podemos echar días platicando, yo sé. Oye, Pero, José, yo sé. pero platícanos un poquito de en este caminar. Digo, hay muchas cosas luego que pudieras hablar de Detroit, que se me hace que están haciendo cosas padrísimas para la evangelización y demás. Pero platicaste hace ratito, y es algo que tenemos un muy gran porcentaje, cada vez va subiendo más. Ahorita el 36% de los que nos escuchan son de Estados Unidos, latinos en Estados Unidos. Entonces, platícanos un poquito desde que llegaste, dices que fuiste el vicario del Ministerio Hispano, ¿no? Luego platícanos un poco de cómo ha sido ese caminar y luego también de tu involucramiento en el quinto encuentro, ¿verdad? Y tanto que pues el año pasado ya se me hacen bolas siento que ha sido eterna la pandemia, pero sí, ¿no? En el 2019 ir con el Papa, presentarle un documento y pues todo esto, bueno, también la posición que tienes tú respecto a los ministerios hispanos en el país,
Platícanos un poquito de esa parte de tú como obispo. Pues sí, estás en tu diócesis local, pero aparte te enfocas un poco por tu mismo raíz a temas de los latinos y ya no nada más en Detroit. Platícanos un poquito de toda esa parte, ¿no? Hola a todos, espero estén pasando un día excelente. Mi nombre es Beatriz y quiero invitar a todas las mujeres que están escuchando a acompañarnos en el podcast La Respuesta es el Amor. Un espacio pensado para todas nosotras, mujeres que seguimos a Cristo, para hablar de nuestras vidas, lo que nos pasa, lo bueno, lo malo, las alegrías y las penas. Un lugar seguro para ser nosotras mismas. Nos puedes encontrar como La Respuesta es el Amor en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Player FM y muchas otras plataformas. Te espero para seguir conociéndonos y juntas acercarnos más a Cristo. Paz y bien. Muy bien, gracias, José. Así es, mira, ya una vez que fui nombrado obispo, sigo aquí, claro, aquí en la Arquidiócesis de Detroit como vicario del Ministerio Hispano. Y también se me nombró el arzobispo, me pidió que pudiera también ser director del Departamento de Evangelización, Catequesis y de Colegios Católicos de la Arquidiócesis. Que nuevamente tuve que decir, claro, claro que sí, usted diga, así que No tenías idea de lo que estabas diciendo que sí, ¿verdad? Sí, usted tiene mucha energía, será, no sé. Porque enseguida, a los 2 años que estaba yo aquí, entonces me pidió ser el director del departamento. Así que tenía mi región, tenía mis parroquias, tenía cuidado el ministerio hispano, más aparte también ser el director de todos estos departamentos. Estuve trabajando con todos nuestros empleados, nuestros laicos y religiosos, religiosas. Tenía un departamento de 54 personas, tiempo completo, que eran las que estaban dirigiendo también y dando... Contratados, ojo, para los que nos escuchan en otros países, no eran no voluntarios, contratados con muchos, con familias y sí otros religiosos, pero contratados tiempo completo para temas de evangelización y demás temas administrativos. Catequesis y también la educación católica, estaba encargado también. Estuve dirigiendo el departamento por 6 años. Precisamente el año pasado pudimos ya nombrar a un nuevo director, gracias a Dios, créeme, porque sí es un poco pesado. Pero durante todo ese tiempo que estuve, siempre mi interés también, y de alguna manera muy, muy especial, era poder llevar este mensaje de la buena nueva, muy especialmente con nuestra gente hispana, con nuestros latinos, mexicanos. Tenemos salvadoreños de Ecuador, venezolanos, tenemos toda esa gran cultura hispano que es nueva para mí en Detroit, como se vive en la arquidiócesis. Y mi interés también desde un principio era poder darnos a saber que nosotros somos responsables también de la iglesia. Y siempre le estaba diciendo a nuestros laicos, tenemos que hacernos siempre la pregunta, ¿cómo estoy yo aportando mi fe? ¿Cómo estoy compartiendo mi fe en la iglesia? Yo, como persona, como hispano, como latino, y también cuál es mi responsabilidad en todo este encuentro de evangelización. Así que siempre era el mensaje local. Pero entonces, ya dentro de las estructuras eclesiásticas, dentro de las estructuras de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, ya se estaba empezando a hablar entre los obispos, de que se necesitaba nuevamente tener un ímpetu y una intención abierta para escuchar más a nuestros hispanos, porque es la comunidad que sigue creciendo en los Estados Unidos, en la comunidad católica que sigue creciendo, y donde también tenemos que los jóvenes, la mayoría jóvenes de católicos en los Estados Unidos son de origen hispano. Eso es algo que poco a poco hemos estado reconociendo también, porque es una iglesia que sigue creciendo, y desde el punto de vista de comunidad tenemos que son los hispanos los que están adelantándose y creciendo en nuestra iglesia católica. Como te había dicho también en uno del podcast, el 60% de nuestra comunidad
de nuestra comunidad católica en los Estados Unidos, menores de 18 años, son de origen hispano-latino. Así que te pones a pensar nada más el futuro que tenemos, que es muy, muy, muy esperanzador, pero tenemos que estar trabajando con ellos ya, tenemos que estar viendo por ellos y también poder ayudarles a crecer en su fe para que ellos van a ser los líderes de nuestra iglesia en el futuro. Tenemos que Y hacerlo. siendo críticos, esto que estaban pensando hace algunos años, pues te dices tú, el USCCB, la conferencia del episcopado, pues fue tarde, ¿verdad? O sea, esto se debió haber estado viendo cuando era el 30%, viendo al futuro, pero ahorita, quieran o no, ya va a ser la mitad de los católicos en general. Ahorita las cifras que dices son de menores de 18 años, pero la mitad de los católicos va a ser latino en Estados Unidos muy pronto. Entonces Así hay es. que jalar súper así. Así que Y eso dijeron, sucede. paquetito, al cabo no Ahí tiene nada de está. trabajo. No sabían todas las ocupaciones que tenías. ¿O qué? Te digo, así fue. Y mira lo que son las cosas. Como tú lo habías dicho, ya era tiempo también de que la iglesia, y me dio mucho gusto escuchar eso, ya se empezaba a escuchar de esta inquietud de los obispos a nivel nacional, Y entonces, prácticamente, como dices tú, José, no habíamos tenido estas pláticas, o sea, este enfoque desde el punto de vista del ministerio del cuidado pastoral, desde el punto de vista sociológico, económico, todos estos aspectos de nuestra vida y nuestra presencia como comunidad hispana en la iglesia de los Estados Unidos. No lo habíamos tenido. El último prácticamente que se hizo, o lo último que se hizo, fue en 1985. Wow. Que da el fruto a un plan pastoral del ministerio hispano en los Estados Unidos. Bueno, pues estamos hablando ya a un nuevo siglo, estamos hablando del año 2011, 2012, y prácticamente se necesitaba retomar nuevamente, ajustar, ver cómo nuestra realidad eclesial en los Estados Unidos. Eso es lo que da el ímpetu a que empiecen unos obispos, los obispos, especialmente los obispos hispanos de la nación, a decir, sería bueno empezar a trabajar en un encuentro, ¿sí? Porque eso ya es parte de la memoria histórica también de nuestra iglesia en los Estados Unidos, desde los 70s. Eran esos movimientos de encuentro, de escucha, de discernimiento, donde todos estamos unidos en un espíritu de sinodalidad. En otras palabras, todos estamos tomando la responsabilidad de, como bautizados, de hablar, saber cuáles son nuestras necesidades, pero también cuáles son nuestras aportaciones para la iglesia aquí en Estados Unidos que estamos viviendo, que es una iglesia muy única, que una experiencia muy rica que no ves en ninguna otra parte del planeta, sinceramente, más que en Estados Unidos, donde tienes tú. Estamos hablando de unas raíces, claro, comunes de hispano-latinas, pero estamos hablando de, tú sabes, de mexicanos, salvadoreños, de cómo es, ecuatorianos, Sí, todos todo, de lados. todo, y así que, y todo se une precisamente en esta sociedad de Estados Unidos. Así que la experiencia de iglesia en Estados Unidos, de la iglesia católica en los Estados Unidos, va a tener que ser dirigida y vamos a continuar, como dices tú, y esa es la esperanza, que va a ser hispana, es hispana ya. Así que tenemos que, y entonces ahí fue donde los obispos nuevamente me pidieron poder dirigir este proceso. Me dijeron, ¿estás interesado en este proceso nacional? Y pues nuevamente dije sí. Bueno, pues sí, así fue ¿En qué año te dijeron? en el 2012. O sea, estabas estrenadito, llevabas menos de un año de obispo. En primeras pláticas ahí con los obispos a nivel nacional, y no me dijeron. Sí, te vieron muy chavito, pues dijeron, trae toda la energía. Vamos a ver y vamos a tomar el proceso. Yo estoy hablando de este encuentro todo y del proceso desde entonces, imagínate, yo tengo ya 8 años, prácticamente el proceso continúa, pero para fortalecer y para
hacer que el grano produzca, pues toma tiempo, claro. Ujú. Una de las razones, creo yo, que me pidieron también los obispos dirigir este proceso, o sea, los primeros pasos en este proceso del encuentro en los Estados Unidos, es que también mi tesis doctoral Sí, cierto, me en Roma platicaste. la hice acerca de los encuentros. Ujú. Así que desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social y espiritual y todo, fue todo un estudio que tuve que hacer Ujú. para presentar mi tesis. Ujú. Fue aceptada y prácticamente es la primera tesis doctoral que se hace de los encuentros. Hice todo un análisis desde los 70s hasta al, al 2000 prácticamente, Ujú. hablando de los encuentros desde un punto de vista académico, que es muy importante también porque nos ayuda a poder tener los recursos necesarios para seguir adelante también. No se había hecho algo así, es lo que te pide la iglesia. ¿Cuál es tu aportación cuando están pidiéndote ya y te han aceptado como candidato al doctorado? Esa es la pregunta, ¿cuál es tu aportación? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres dar a la iglesia? Ujú. Y cuando yo estaba en Roma en los años 2000, desde 2000, 2005, pues eso fue lo que quise hacer, Y- empezar a decirle a Roma lo que hemos hecho en Estados Unidos para Ujú. continuar con nuestra fe y también darles a conocer cómo nuestra iglesia sí tiene, hay un potencial enorme Tremendo. tenemos con nuestros laicos y los encuentros han dado mucho fruto. Ujú. Así que ahí tienes tú, ya para ¿Y a poco, nada más para cerrar esa parte, en tu tesis doctoral, a poco tú proponías que ya era tiempo? ¿O todavía no tan profeta? ¿O ya proponías que ya era tiempo de otro encuentro? yo ya en mi tesis, sí, en mi tesis seguía ya la Y propuesta de entonces tus que, hermanos obispos dijeron, bueno, pues ya tienes la pues, ¿sabes? teoría, a la Pues, práctica. exactamente, eso, así es, ya tiene la teoría, ahora la práctica, ahora pónganse a trabajar. Y así fue como se comenzó todo este proceso, empezar a hablar con los miembros del comité de asuntos hispanos de la conferencia episcopal, empezar o sea, porque prácticamente eh, eh, en ese tiempo, cuando estábamos empezando este proceso, se podría decir que me estaban considerando como el experto en los encuentros, porque fue el que hice la tesis, pero qué experto, créeme, nada más tenía el deseo de saber que yo sé de los frutos de los encuentros. Ujú. Y y era necesario poder trabajar en eso. Así que por eso es mi interés, desde el punto de vista también académico, como sin duda alguna, es una contribución muy, muy importante para la iglesia en los Estados Unidos. Claro. No se ha hecho, los únicos que han tenido esa experiencia es la comunidad hispana latina en los Estados Unidos, de lo que significa hacer un encuentro, lo que es el proceso de escucha, el proceso que comienza desde las parroquias a nivel diocesano, a nivel regional y a nivel nacional, un proceso de escucha, un proceso de discernimiento, es un proceso de crecimiento con el Señor. Así que créeme, eso es lo que siempre me llamó mucho la atención y claro, mi propuesta también en mi tesis es saber cómo, o sea, dar a conocer a Roma y a la Iglesia Universal los frutos de los encuentros. Mm. ¿Y de qué se trata? Porque tú sabes, el origen desde una metodología básica surge de la Conferencia de Latinoamérica, Ujú. que es el proceso de ver, juzgar y actuar. Esos tres pasos que nuestra gente ya entiende, sabe precisamente, y a todos los niveles, desde el punto, es una metodología tan sencilla, pero que ayuda a crecer Ujú. en la fe. Y esa es nuestra iglesia de Latinoamérica, la que nos ha ayudado nos ayudó muchísimo en este proceso. Y eso es precisamente lo que eh, continuamos a hacer en los Estados Unidos, pero ahora ya a nivel nacional y a nivel donde todas las culturas hispanoparlantes y nuestras comunidades latinas se unen precisamente en esa metodología. Esos son los orígenes del encuentro. Gracias a Dios,
se, se hizo el aviso oficial por parte de la conferencia episcopal. La conferencia episcopal lo tomó como una prioridad Mm, en la guía de la iglesia en los Estados Unidos, qué y bueno. se tomó también como una prioridad en la cuestión de alinear todos nuestros esfuerzos como iglesia en los Estados Unidos, alinearlos de acuerdo a lo que estábamos escuchando de nuestra gente, la Mm, iglesia hispana, latina en los Estados Unidos. Así que eso fue, créeme, cuando ya el presidente de la conferencia episcopal, los ejecutivos de la conferencia episcopal toman la decisión de que sí, es necesario tener un encuentro y es necesario tomar esta prioridad como iglesia en los Estados Unidos hoy. Eso fue un logro increíble, te digo, no lo habíamos hecho, te digo, en el 85 fue cuando estábamos empezando a hacer ya un plan nacional, pero no, ya era tiempo poder hablar en claro dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos sí, la realidad. como comunidad. Sí, la Y realidad ahora demográfica, pues ya era otra realidad, ¿no? De ser una minoría claro, así, ahora ya va a ser pues la mayoría de la Iglesia Católica, ¿verdad? así es. Y ahí comienza nuestro peregrinar con el quinto encuentro para el 2014. Se hace oficial Mm, el anuncio a nivel nacional. A mí se me pide entonces dirigir todo el proceso, y durante ese tiempo también se me pide también poder ser el presidente del subcomité en asuntos hispanos, que es precisamente lo que estoy haciendo yo ahora como miembro de la conferencia episcopal. Así que todos estos nombramientos, créeme, José, ¿no? Lo importante es poder estar con nuestra gente y poder seguir viviendo nuestra fe como comunidad y viviendo nuestra fe como hispanos latinos que somos en los Estados Unidos, ujú. con todos los dones que Dios nos ha dado para poder compartirlos a los demás, y también pidiendo también que la iglesia también nos ayude a seguir creciendo, dándonos las herramientas necesarias para poder continuar siendo misioneros gozosos del Señor. Así que todo esto, gracias a Dios, eso es lo que eh, pues Dios me ha permitido dirigir, y que es lo que el Señor me ha permitido disfrutar, porque lo he disfrutado muchísimo, no tienes idea, porque entonces ya es a nivel también nacional, no nada más es local, pero también continuamos con este proceso. El amor de Dios es la realidad más importante, más fuerte y más trascendental de toda la existencia. Pero muchas veces esta verdad se queda como un concepto lejano, filosófico o teológico que no se aterriza en nuestras vidas concretas. Por eso, en este podcast Spotlight de Lumen Media, queremos compartirte cómo el amor de Dios se manifiesta en la vida de personas de diferentes trasfondos, diferentes nacionalidades y diferentes géneros. Queremos darte a conocer la historia de vida de personas que han experimentado el amor de Dios. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Lumen Media. Oye, y podríamos entrar mucho detalle ahí a estos temas que pues no alcanzaremos. Eso pudiera ser otro y eso puede ser un podcast completo de muchos episodios. Pero lo que sí, digo, te quería decir también, Monseñor, como que sí, esto que dices pues son puestos y son designaciones o como se diga, pero pues es un signo de esperanza para los latinos en Estados Unidos. Uno, que pues sí, a lo mejor podemos ser muy autocríticos y hay que serlo como iglesia, también nos hace falta muchas veces, y pues sí, debió haber sido mejor antes, pero que ahorita se haya hecho pues toda esta década o la mayor parte de la década pasada, ¿verdad? Esto, y con un obispo así, tan joven, tan entregado, con tantas cosas, realmente se me puso la piel chinita. Realmente sí es pues algo que debería de motivarnos a involucrarnos, ¿verdad? Porque a lo mejor sí, los latinos tradicionalmente se han sentido fuera o nos hemos sentido fuera de muchas cosas, ¿verdad? No nomás en la parte social, ¿verdad? Y política y demás, en la misma iglesia, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo. Y esto que estás dirigiendo y la forma en la que estás tratando de hacerlo a nivel nacional con tanta gente involucrada, porque al final
pues somos personas y somos católicos de una misma iglesia, no somos dos iglesias, ¿verdad? La iglesia anglo y la iglesia hispana. Entonces, digo, gracias por lo que estás haciendo ahí, Monseñor. Sí, es pues es muy esperanzador, ¿no? Oye, y sobre este tema, Monseñor, para ir terminando, ¿qué sigue? ¿Qué le puedes decir a los latinos que están escuchando, que están en Estados Unidos y a lo mejor otros que están fuera, ¿no? Pero al final, cada vez ahorita, sobre todo, son tiempos pues, turbulentos, por tema político, por tema social y de todo. El papel de los hispanos no está muy claro de repente, qué onda, dónde estamos, porque pues no somos de aquí, ni de allá, ni de ningún lado, y al final esto, lo otro, nuestras tradiciones, tal. ¿Cómo podemos hacer viva la iglesia? ¿Cómo podemos hacerla nuestra? Involucrarnos y más allá de tema de tradiciones, tema de culturas, ¿qué has visto tú que funciona? Ya sé que pudieras hablar mucho de este tema, ¿no? Pero en base a, uno, la teoría y luego dos, la práctica estos últimos 8 años, ¿qué nos dejas así? ¿Qué nos puedes recomendar pues en este sentido de hacer nuestra la iglesia como latinos, hispanos viviendo en Estados Unidos? Gracias, José. Para mí es algo muy simple que puedo decir. Y eso es muy importante quizás también para toda nuestra gente católica, todos nuestros hispanos que nos están escuchando. Es tan sencillo como reconocer el gozo de saber que Jesús está con nosotros. Él nunca nos ha abandonado. Quizás nos sintamos un poco alejados, quizás tenemos nuestras preguntas. Él es el que nos ha estado acompañando, no me cabe la menor duda. Y eso es lo que nos trae el gozo. Yo siento que nuevamente vuelvo a las palabras del Papa Francisco, el gozo del Evangelio, hijos, hijas. Por favor, la forma más eficaz de poder proclamar tu fe es con una sonrisa, es reconociendo al Señor. Y esa es mi primera invitación. Y eso es lo que yo lo he visto en momentos buenos y en momentos difíciles, créeme. Y estamos viviendo también momentos de incertidumbre, la situación política, la situación de inmigración, la situación de la pandemia, de nuestra salud, de la educación. Todo está mezclado. Imagínate si estuviéramos nada más viendo lo malo. Claro. No, pues imagínate. Sí, no habría esperanza, ¿verdad? No, y la realidad es de que esa no es la realidad. La realidad está en que el Señor está con nosotros. Y tenemos que reconocerlo, sí, y Él está caminando con nosotros. Y eso es lo que nos lleva a ser discípulos gozosos, como los discípulos de Emaús, que reconocieron al Señor al partir el pan y estuvieron platicando con Él desde un principio, cuando estaban rumbo a Emaús, estaban tratando, y Jesús llega con ellos y les pregunta, ¿cómo están? ¿Qué les pasa con sus corazones? Que está con ellos escuchando sus necesidades, escuchando sus miedos, pero sigue caminando con ellos. Es lo mismo con nosotros, con nuestra comunidad, y es lo que tenemos que reconocer en primer lugar. Dios es el Señor, es el que está con nosotros. Y eso es lo que nos ayuda a poder seguir adelante. Así que esa es mi primera invitación. Número 2. ¿Y ahora qué? Bueno, ya, yo reconozco al Señor, pues bendito sea Dios. Qué bueno. Pero ahora, ¿qué estás haciendo tú para poder darlo a conocer a los demás? A los que se sienten alejados de la iglesia, a los que se sienten que no son escuchados por la iglesia o por el gobierno, inclusive bajo tu mismo techo, tus propios hijos están o no acercándose al Señor, conocen o no al Señor. Esas son las preguntas prácticas del discípulo. Somos discípulos, es lo que somos, esa es nuestra identidad. Y lo que hacemos es predicar la buena nueva. Así que los que nos están escuchando, todos nuestros seguidores en podcast, todos tus compañeros, a todos los que nos están escuchando, hispanos también en los Estados Unidos, ahí está. Hay que reconocer al Señor y hay que proclamarlo dentro de nuestras vidas en todos los días. Y eso es el gran gozo del Evangelio. Ese es precisamente el proceso que nos ha ayudado a nosotros a crecer
en esa identidad como comunidad en los Estados Unidos. El encuentro nos ha ayudado muchísimo y hemos tenido muy buenos encuentros de escucha mutua y también de responsabilidad mutua. Sí, he escuchado muy buenas cosas de gente que ha participado a nivel de cancha, laicos así, digamos, comunes y corrientes como yo, como la mayoría de los que escuchamos, y también pues, de sacerdotes y de líderes que ha sido una bendición. Y como tú dices, los frutos pues se van a ver los próximos años, ¿verdad? Porque esto ha sido el primer paso, bueno, el segundo paso a lo mejor, porque el primero, pues nos platicabas, fue antes del 2014, ¿verdad? Pero fue el segundo paso y ahora viene lo bueno, que todo esto se va a ver reflejado en la cultura viva de las parroquias, de las diócesis, de los momentos en los que están pues llenos de latinos, ¿verdad? Digo, la realidad. Vamos a poner de todos modos ahí abajo en las show notes para quien no esté muy, pues no sepa mucho de esto. Tienen tanta información que ha salido del quinto encuentro, tantos datos. Es más, voy a buscar también algunos podcasts. Vamos a ver qué más información ponemos ahí. La página, obviamente, del subcomité, que está muy largo el nombre, no me acuerdo cómo era, pero del Comité de Asuntos Hispanos. Ah, bueno, así, ¿verdad? No estaba tan largo. No está tan largo. Tenemos asuntos de todo eso. Ándale, vamos a poner ahí lo más información que se pueda para que quien esté interesado pueda también acercarse y tomar su lugar en la iglesia, ¿no? No, ese tema de, pues yo solo, pues a la misa en español, voy y regreso. No, hombre, podemos involucrarnos muchísimo más y debemos de hacerlo, ¿verdad? La iglesia es nuestra. Oye, Monseñor, pues... Así es, José. Pudiéramos hablar muchísimo más. Me dio muchísimo gusto poder compartir contigo, con todos nuestros escuchas ahí, toda nuestra comunidad, poder compartir este momento, también momento de gracia. Sí, hombre, muchas gracias, Monseñor. Oye, vamos a ir a la sección de preguntas rápidas, Monseñor Cepeda. Lo que se te venga a la mente, tal cual, ahí. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y qué fue muy concretamente? Tendría yo unos 5 años, 6 años, y esa experiencia fue, quiero ser sacerdote. Wow, órale. Y no tengo la menor idea por qué. Wow. Dios es el que escoge. Órale. Oye, ¿tienes un santo patrono? ¿Un santo favorito? Tengo muchísimos, para serte sincero, pero mi santo de devoción es San José. Ah, mira, órale. Sí. Como que ha salido muchísimo aquí. Oye, ¿qué significa ser católico hoy en día, Monseñor? Una bendición y un reto muy grande. Nosotros somos los que precisamente estamos para dar la buena nueva y es una bendición porque reconocemos que estamos todos unidos con una misma fe. Ese es ser católico, es el universal. Ahora ya con todos estos medios de comunicación tenemos una vista más global. Ya, y eso es muy importante. Sí, tremendo. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido que nos puedas compartir? Desde una ejaculatoria o no, pues que a mí el rosario o tal oración de tal. Buena pregunta, tengo muchas oraciones, pero vamos a pedir. La que más creas que nos guste que nos puedas compartir o servir. Muy bien, esta es una oración que digo todos los días en la mañana, es mi primera oración y ya después ya tengo la oportunidad de poder rezar el oficio de las horas como obispo, como sacerdote, pero cuando comienzo el día, comienzo diciendo, gracias te doy, gran Señor, y alabo tu gran poder, pues con el alma en la vida me has dejado amanecer. Y así te pido, Señor, me dejes anochecer, en gracia y en servicio tuyo, y sin llegarte a ofender. Wow, órale, ¿de quién es? No sé, esa es una oración que yo aprendí desde pequeñito. Wow, ya ven, para que es bueno ahora que gente de repente, oras con tus hijos, pues ¿para qué? Pues ya que sean grandes.
No, lo que hacemos con nuestros hijos desde chiquitos, así hasta que sean obispos se van a acordar. Oye, monseñor, un tip práctico que nos puedas dar. La mayoría de los que estamos escuchando, quiero pensar, aunque de repente hay uno que otro hater que nos escribe, saludos. Y bueno, hermanos de otras iglesias protestantes y demás que escuchan, algunos por curiosos y otros pues porque están en la búsqueda de la verdad. Pero pues todos te queremos ser santos, los que estamos escuchándote aquí. ¿Qué tip práctico nos recomiendas? ¿Qué necesito yo empezar a hacer hoy que estoy escuchando esto? O mañana en la mañana o mañana, ¿verdad? Para seguir caminando hacia la santidad. Una cosa muy práctica. Abrir tu corazón, tu conciencia y Dios te llama, Dios te habla. Órale. Muy bien. Oye, ¿nos puedes recomendar un libro que te haya causado gran impacto, que crees que nos pueda servir? Muy buena haces muy buenas preguntas, José. Mira, tengo 20 libros. Me fascina. Sí, yo te puedo dar toda una lista de libros que me fascinan, pero La vida de los santos. Dale. Padrísimo. Eso, y hay distintas ediciones, pero esta es un libro que te inspira y te das cuenta de cómo todos estamos llamados a la santidad y todos tenemos nuestras altas y bajas, nuestras dudas. Está, por ejemplo, las confesiones de San Agustín, increíble, un libro. Así que, vida de los santos, empecemos por ahí. Muchos santos precisamente fueron inspirados por la vida de los santos. Sí, pues cuántos, ¿verdad? Digo, empezando. Claro. Bueno, pues así fue que pues San Ignacio, ¿verdad? Que no fue hace tantos. San Ignacio. Y tantos otros, ¿verdad? Oye, pues alguna cosa por la que quisieras que nosotros, platicando en Católico, Juan Diego Network y bueno, todos los que escuchan, intercedamos, alguna ¿qué podemos pedir por algo que nos pidan? Les voy a pedir que sigan rezando por nuestra Iglesia Católica en los Estados Unidos para que exista unidad, armonía y paz. Y para que toda nuestra gente con gozo busque esa santidad. Órale, muy bien. Vamos a agregarlo a nuestras intenciones de nuestra oración pues, personal diaria, monseñor. Y bueno, pues lo que sí, así, no sé si te acuerdas tú de tu tiempo en México, si has escuchado, no sé cómo sea en Estados Unidos, pero acá decimos, así como en los seguros, cuando contratas a un seguro, al final te dicen, oye, ¿a quiénes dos nos recomiendas? Y luego andan ahí poniéndoles gorro. La forma en la que podemos platicar con más gente en el podcast, en Platicando en Católico, monseñor, es pues porque se va extendiendo la red y así hemos hablado, pues eres el tercer obispo, hemos platicado con monseñor Cabrera, con Reino Fisichella, creo que es el tercer obispo, sí, y así hemos platicado pues con gente de todos lados. Bueno, monseñor Munilla, no, todavía no sale con monseñor Munilla. Hemos así platicado con gente por todos lados y pues quisiera que nos pudiera recomendar a 2 personas que están extendiendo el reino de Dios en la tierra. Si tiene algo que ver así con labor con hispanos en Estados Unidos, estaría padrísimo, pero pues se deja abierto. De repente digo yo, mujeres, me encantaría platicar más con mujeres porque creo que nos hace mucha falta pues darles más voz a las mujeres y así dentro de, pues están haciendo demasiadas cosas y de repente pues están ahí medio escondidas y más en ambientes a lo mejor latinos, ¿no? Pero ya no te sugestiono, lo dejo abierto tal cual. Si nos puedes recomendar a 2 personas con las que podamos platicar, te lo agradeceré mucho, monseñor. Muy bien, ¿quieres que te mande entonces por email? Si tengo varias personas en mente que me gustaría, ¿sí? Sí, si quieres lo claro, por correo. sería bueno que pudieras tener una buena comunicación también con el obispo Rojas, también que es muy joven, sí. el obispo Rojas de México. Él es de Aguascalientes, fue nombrado coadjutor ahora de la diócesis de San Bernardino, sí, que California. Es súper importante diócesis, ¿verdad? Grandísimo. Sí. Y también, claro, está el obispo Jerry Barnes, también de México americano, y también que ha sido un pionero en toda esta situación, en todo este caminar de los encuentros también y de la iglesia hispana latina en los Estados Unidos. Y bueno, pues sí tengo varios. Órale, padrísimo. Pues muchísimas gracias. Bueno, señor Rojas, Barnes, monseñor Barnes, ahí vamos tras ustedes y los demás que se dejen. Pero bueno, pues muchísimas gracias, monseñor. Fue padrísimo platicar en Católico aquí contigo. Gracias a todos los que nos escucharon. No vamos a dejar que te nos vayas sin que nos des la bendición. Y pues bueno, los demás, vamos a cerrar con eso. Nos vemos el próximo lunes. Dios los bendiga.
Muy bien, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con ustedes hoy y siempre. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Váyanse en paz. Muy bien, José. Dios te bendiga. Terminamos, estamos en comunicación. ¿Qué tal? Otro rollo la platicada con Bishop Cepeda, ¿verdad? Acuérdense de seguirlo en sus redes sociales, ahí abajo vienen los datos. Y bueno, de compartir. Dios los bendiga mucho, pidan mucho por él, pidan mucho por nosotros. Nos vemos el próximo lunes.